el tema del mensaje de esta tarde. Oiga bien, el tema del mensaje, el poder de la oración de intercesión. ¿Cuál es el tema, hija? Bien, vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice la Biblia, oiga bien lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual, ¿qué dice? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera como en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro, como con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué necesario, qué urgente es invitar a la iglesia a restaurar el hábito de oración intercesora. Dios mío, porque ese es el propósito de este mensaje. Porque, Dios mío, queremos que tu pueblo viva en esa firme convicción de que ahora es el momento de orar, cuando aún es posible recibir la respuesta divina que nosotros estamos pidiendo. Y Dios mío, perdónanos por no orar de esa manera hasta hoy. Hemos perdido demasiada bendición por habernos apagado en cuanto al hábito de la oración intercesora. Ayúdanos a entender esta enseñanza, mi Dios, y que la obediencia que pongamos a esta instrucción le dé a su nombre, Señor, toda la gloria, honra y alabanza que solo usted merece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amados hermanos, nosotros los cristianos, los creyentes, no tenemos que sorprendernos, oiga bien, no tenemos que asustarnos, no tenemos que afligirnos cuando nos vienen tormentas en la vida. En Juan 16:33, el Señor, nuestro amado Salvador, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lucas 17:1, dijo el Señor Jesús: es imposible que no vengan tropiezos.
Entonces, amados hermanos, ¿quién nos ha enseñado a vivir una vida cristiana sin aflicción? ¿Por qué nosotros esperamos de nuestra vida cristiana ausencia de tribulación? Si a eso es lo que nos ha llamado el Señor. Miren, hermanos, los evangelios anuncian para los creyentes ciertamente que las pruebas y aflicciones son parte necesaria de nuestro desarrollo espiritual. Hermanos amados, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no es puesta a prueba nuestra fe? Y a nosotros, a nadie le gustan las pruebas. Así dice el apóstol Pedro. Es cierto, esta prueba no es necesario que a usted le guste, pero le guste o no le guste, la prueba de fe es necesaria. Y es una gran bendición. ¿Quiénes lo ven así? Es difícil, ¿verdad? Pero amados hermanos, fíjense que el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le dice en la segunda carta 3:12, dice: y todos los que quieran vivir piadosamente padecerán también persecución. Qué tremendo. Mire, uno dice que hay cierta contradicción. El apóstol Pablo fue llamado por Cristo personalmente para que él fuera a anunciar el evangelio a los gentiles. Y oiga bien, el apóstol Pablo tuvo un llamado un poco dramático. Fue botado y en el suelo estaba cuando oyó la voz del Señor. Y le dice el Señor: dura cosa te es dar coces en el aguijón. Y hermanos, Dios sabía la manera perfecta de ir preparando al apóstol para que cumpliera su cometido de ser el que anunciara el evangelio a los gentiles. Pero amados, nadie, oiga bien, nadie de nosotros va a crecer espiritualmente por las buenas, así por la suave. Tenemos que pasar por el horno de prueba. Dígale al que tiene la par: tenemos que pasar por el horno de prueba. Eso no es negociable. Mire, el apóstol Pablo quedó ciego después de su conversión. Y cuando milagrosamente recuperó la vista, también los judíos a los que ellos les anunciaba a Cristo, como respuesta que tuvo, sentencia de muerte, lo quisieron matar. Nuevecito en el evangelio, Pablo fue probado en su fe. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a seguir por el camino angosto si quedáramos ciegos, si nos quisieran matar. Porque hasta ahora no lo han querido matar, ¿verdad? Esa amenaza no la han sufrido, ni han quedado ciegos. Y hermanos, el apóstol Pablo fue formado en esa escuela. Y hermanos amados, a uno le parece contradictorio, fíjense bien, nos parece contradictorio que al apóstol Dios le dio la comisión de ir a predicar el evangelio a los gentiles, pero amados, no se la puso fácil. En vez de que los gentiles fueran blandos de corazón ante el anuncio del evangelio por parte del apóstol Pablo, lo que encontró Pablo fue resistencia grande al avance del evangelio. Y uno dice: bueno, Señor, no que quedamos que tú querías que predicáramos el evangelio, ¿y por qué nos la pones tan difícil? Mira, el caso más extremo es el caso de Moisés. Leamos Éxodo 4:21. Y mire, Dios le dio una comisión a Moisés. Y hermanos amados, dice 4:21 dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Bueno, ¿y en qué quedamos? O sea, se entiende que si quieres que saque a tu pueblo de Egipto, en vez de ablandarle el corazón al faraón, ¿qué fue lo que hizo Dios? Se lo endureció. ¿No le parece que es contradictorio eso? Pero amados, ¿qué es lo que Dios estaba persiguiendo? Parece contradictorio, Dios mío, tú quieres que prediquemos el evangelio en todo el mundo, y en el caso de Pablo,
comisionado para anunciar el evangelio a los gentiles, endureciste el corazón de los pecadores. Entonces, ¿cómo vamos a vencer, amados hermanos, la resistencia al avance del evangelio? Amados hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo tenemos que entender los tratos de Dios para nosotros para que la gran comisión sea cumplida? Entonces, ¿qué es realmente lo que tenemos que hacer como recurso para conquistar el mundo? El lema de la iglesia es conquistando el mundo para Cristo. Y los conquistadores, no crea que se preparan sentados en una hamaca, tomándose una gaseosa de naranja en medio de este calor. Amados, los guerreros de Dios se prueban al extremo. Entre más grande es la comisión que Dios tiene para nosotros, mayores son los niveles de prueba que vamos a enfrentar. Fíjese que el pensamiento humanista actual le concede al hombre, a todo hombre, capacidades que el hombre no tiene ni por cerca. Mire, la prueba son las películas, esos superhéroes, amados, que son sencillamente una falacia, una fantasía. Esos personajes simplemente no existen, pero hace creer a los hombres que tienen realmente los poderes que las películas les dan. Y amados hermanos, eso es una fuente de engaño que nos alcanza también a nosotros, porque el mundo no lo vamos a conquistar con capacidades humanas. Las capacidades humanas, amados, son limitadísimas. Lo que necesitamos nosotros es aprender a usar las armas de Dios, que son poderosas para derribar fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que Dios trata de hacer con sus conquistadores? Que somos nosotros, su iglesia. ¿Qué es lo que hizo con Moisés? ¿Qué es lo que hizo con Pablo? Mire, ¿por qué Dios permite que enfrentemos dificultades? Porque es necesario, oiga bien, es necesario para el Señor que el soldado sea completamente dependiente de Él. Dios nos mata, nos tiene que matar toda autosuficiencia, toda jactancia de que nosotros podemos, de que nosotros sabemos. Porque, amados, no vamos a conquistar espiritualmente, amados, con las fuerzas carnales que cada uno puede entender. La fortaleza física no sirve para eso. La gran inteligencia, la aparente sabiduría, amados, si no viene de Dios, no vale nada. Y Dios tiene necesariamente que matar esa autosuficiencia, esa autoconfianza. Lo que hizo Pablo, recién se levantó de la ceguera, dice, ok, yo ya creo en Cristo, yo voy en mis fuerzas a predicar a los gentiles. No, Pablo, tenés que morir primero. Tienes que morir primero y ya te voy a demostrar que eres inútil. Y le mandó una legión de judíos que obligó a Pablo a ser bajado por una canasta de los muros de Damasco. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros muramos, que la carne muera. Y amados, y la carne se quiere morir voluntariamente, solita. No, hombre, si la carne lo que quiere es ser feliz. Y, amados, el camino que estamos siguiendo invita y exige que el ego muera, que la carne tiene que morir. Y, amados, hay que pedírselo al Señor para que Él es el único que puede hacer morir la carne, lo haga. Pero nadie pide eso, ¿eh? Señor, que muera mi soberbia, pero que no me duela, Señor. ¿Verdad que no querés que duela? Tiene que doler, dígale, tiene que doler. Si no duele no es prueba. Si no atrae no es tentación. Entonces, hermanos, Dios quiere que descubramos el poder de la oración de intercesión, para que, lo que le dice Pablo a los Corintios, para que él pueda seguir adelante cumpliendo la comisión que había recibido. ¿Por qué tenemos necesidad de interceder en favor de otro? Porque, amados, miren, esto quizás nos resulta a nosotros hasta chocante, pero tenemos que orar así para que Dios nos libre
de esa confianza falsa que tenemos en nosotros mismos. Mire, esa confianza, esa autoconfianza es engañosa. ¿Quién está listo para ir al cielo? Yo estoy listo, yo estoy listo. Sí. Confianza en uno mismo. No, hombre, cuando alguien dice eso, hay que meterlo al horno. Necesitamos horno. Y esta iglesia va a ser puesta en horno. Ay, solo el pastor se cocina. No, si la iglesia no la formo solo yo. Ustedes también son, bueno, levanten la mano los que son parte de los horneados de esta iglesia. Bien levantada, quiero saber. Porque así el olor a quemado que vaya saliendo no va a ser solo mío, sino que de todos, porque todos tenemos mucho ego que ser quemado, ¿sí? Entonces, hermanos, a Pablo le dice, mire, el versículo 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios nos va a probar cuánta confianza tenemos en Él. Pero claro, ahorita usted, si ¿quiénes confían en el Señor? Yo también. Ok, la mano la va a levantar en el horno bien caliente. Y va a decirle el Señor, cuando estemos en esa trituradora divina, va a decir, vamos a preguntarle, el Señor nos va a preguntar, ¿confías en mí? Porque si yo no hago algo, te acabas. Esa es la situación. Si Dios no hace algo, nuestra vida se acaba, nuestra economía colapsa, hermanos, la familia se desmorona, porque, amados, Dios nos está enseñando a depender únicamente de Él. Y esa es la escuela de la fe. Amados hermanos, tenemos que aprender a orar uno por el otro para que sea el Espíritu Santo el que haga morir en nosotros las pasiones y deseos, las obras de la carne. En Gálatas, en Romanos 8:13, un poquito más atrás, el capítulo 8 de Romanos es una instrucción completa de vivir en el Espíritu. Y en el 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amados hermanos, nadie puede por sí mismo hacer morir las obras de la carne. Esas las tiene que hacer solamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, hija. Entonces, si es Dios, yo tengo que pedirle, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo queme, aniquile mis pasiones y deseos. Si yo tengo envidia, me la puedo quitar solito. No, yo vivo feliz con mi envidia, con mis celos, con mi lujuria, con mi soberbia. Vivo feliz. Y delante de Dios eso es un tropiezo terrible. Y Dios dice, no, hijo, hay que meterlo al horno para que se quemen todas esas pasiones y deseos. Porque mi propósito es que conquistes al mundo con las armas espirituales que yo mismo he provisto para la iglesia. La iglesia tiene que ser conquistadora. Pero esta iglesia, en vez de ser conquistadora, ha sido conquistada por el mundo. Ha sido dominada por la carne. El infierno está feliz porque la iglesia no ora. Quiero preguntarle, ¿quiénes tienen feliz al diablo por no orar? Amados, o sea que, ¿y usted de quién es siervo? ¿De Dios o del diablo? Porque el siervo de Dios ora a Dios con humildad, con pasión, con la confianza que Él nos va a contestar, ¿sí? Ahora, hermanos, por supuesto que estamos hablando de que es bien difícil que nosotros oremos por nuestro propio suicidio moral, de las tantas inmoralidades. Pero el Señor Jesucristo dijo algo muy claro: es fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero es difícil ver la viga en el propio ojo. Hermano, ¿qué hacemos nosotros con la paja del ojo ajeno? ¿Intercedemos por la paja que tiene la niña en su ojo o la cavamos? Entonces, si yo veo que mi hermana tiene
un problema que ella no puede, porque realmente uno no lo puede ver, yo intercedo por ella. Señor, ayúdale, quítale, Padre, en el nombre de Jesús, esas debilidades que quizás ella no se da cuenta. Y amados hermanos, ahí empieza el Señor a obrar, porque yo intercedo por lo que estoy viendo en ella. No la voy a criticar por lo que veo, sino que le voy a ayudar, voy a interceder, porque ni ella ni yo se puede quitar eso. Pero hay uno que sí puede. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el que hace morir las obras de la carne. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. O sea, está hablando Juan del que, hermano, quiere servirle al Señor. No se puede hacer eso en la carne. Mire, cristianos carnales no sirven en el ejército de Dios. Necesitamos ser cristianos espiritualmente vigorosos para que el infierno tiemble cuando el ejército de Dios se mueva. Ejército vigoroso para que la carne no nos cautive con la facilidad que nos cautiva ahorita. ¿Cuál debe de ser la oración de intercesión de los hijos de Dios, amado hermano? Mire, nosotros siempre pedimos carnalmente salud. Ay, me duele la garganta, Señor, ten misericordia de mi garganta. Ay, me duele la pancita. Ay, sí. Y Dios nos contesta, ¿verdad que sí? Pero amados, las oraciones de los hijos de Dios, ¿sabe cuáles deberían de ser? Padre, lánzame a la conquista del reino de los cielos. Quítame la cobardía. ¿Quiénes pueden pedir? Quítame la cobardía. Estamos iglesias mudas, son iglesias cobardes. Y amados, uno tiene que por lo menos ser consciente. ¿Soy iglesia valiente o soy iglesia cobarde? Yo hablo del evangelio cuando calculo que no me pueden rechazar. Cuando calculo que, pero si ya me pongo a una pedrada, ahí me caigo. Entonces, ¿qué somos, hija? Ok, la cobardía honra a Dios. No. Entonces, esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Y amados, ni nos esforzamos y mucho menos. Ok, entonces, quítame, Señor, las excusas. Mire, solo para faltar al culto el domingo, tenemos una lista así de gruesa de excusas. Estoy cansado, estoy enfermo, tengo sueño, ando lejos. Cuando sabe que el domingo es día de reunión, de culto para Dios, usted se va a la playa, porque ese día justamente la invitaron. ¿Seré yo, Señor? Entonces, hermanos, ¿qué estamos satisfaciendo la carne o estamos viviendo en el Espíritu para agradar a Dios? Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, amados, peticiones que tenemos que hacer, orar. Mire, hermano, la iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad por oración en favor de los que ya están en el campo. Hay gente que ya está en el ministerio pastoral, misionero, evangelístico y, amados, mantenerse firme en un campo misionero, hermanos, no es fácil. La Biblia habla de un caso, se lo voy a mencionar en Hechos 13:13. En el primer viaje misionero de Pablo, él iba con Bernabé. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo mismo comisionó a Pablo y a Bernabé para la obra que los había llamado? Pero Pablo se llevó a Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Y en el 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El misionero escogido por Dios, lleno del Espíritu Santo, quizás no contó con la suficiente intercesión para mantenerse firme en el campo. Miren, hermanos, cuando el pastor le pide oración, ustedes le piden oración por nosotros,
¿Realmente cree que es solamente gana del pastor que oren por nosotros o necesidad del pastor que ustedes estén pendientes de nosotros? ¿Que cree que no tenemos enemigos, que no tenemos ataques, que no tenemos desafíos? Y amados hermanos, ¿quién va a interceder por el pastor de la iglesia? ¿Quiénes van a interceder? Hermano, pero eso es todos los días, porque realmente todos los días nos cae una pedrada. Y entonces, amados, ¿cómo vamos a soportar el peso de tanto ataque cuando el pueblo ora para mantenernos fuertes, firmes? Aún la salud, amado hermano, es necesario que se mantenga en una condición suficiente para poder nosotros servirle a Dios en este ministerio que nos ha dado. Miren, los misioneros allá, ustedes conocen, se fue de misionero y dice, allá está llorando. Miren, no lo critique, mejor ore por él. Porque miren, aún San Vicente ya está lejos de la casa de uno. Y los que están fuera del país, los que están allá en Medio Oriente, en China, amado, hay que orar por la gente que anda en misiones sirviéndole a Dios, para que el Espíritu Santo los visite, los aliente, les provea salud y el recurso económico suficiente para que puedan continuar en la obra. Hay que interceder por ellos, ¿o no? Hermanos amados, la Biblia habla claramente de que los pastores debemos de recibir esa intercesión. Hebreos 13:7, ahí está la instrucción, hermano, no me la estoy inventando, y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, amados, miren, estas cosas casi nunca los pastores las comentamos, pero no queremos privar a la iglesia de recibir la bendición de que ustedes se acuerden de su pastor. Porque, amados, los pastores no somos supermanes. Usted puede decir, sí, parece Superman. No, hija, no soy Superman. Mire, nosotros tampoco somos super sabios. Amados, yo puedo ser un consejero para usted con la mejor intención y el mejor conocimiento bíblico, pero quiero decirle una cosa, me puedo equivocar. Yo no soy perfecto, no me vea perfecto porque no lo soy. Y amados, también no tengo las respuestas a todas las preguntas. Cuando yo no me pregunta algo o no sé qué hacer, qué pasa, yo tengo que orar y pedirle al Señor, ¿qué le digo a la hermanita? ¿Qué le digo? ¿Qué le aconsejo? Porque, amados hermanos, yo necesito recibir del Señor continuamente sabiduría, valor, amados hermanos, salud, provisión para poder continuar en esta batalla. Ahora necesitamos que el rebaño se acuerde de nosotros en intercesión. Y miren, hermanos, ustedes no se aflijan por nada, porque la idea de este mensaje no es afligirlos, sino que fortalecerlos en fe. Pero, amados, un pastor está en una iglesia el tiempo que Dios permite. Le voy a contar la historia de esta iglesia, fundada en 1995. Y la hermana Ida Rivera llevó la iglesia 4 años hasta que se fue de misionera para la India. Luego entró el hermano Tinetti, que pastoreó también 4 años y quizás solamente 3, porque el último año el hermano estuvo postrado en cama hasta que Dios lo llamó. Y desde 2005 hasta ahora yo ya tengo 14 años de estar acá, amado hermano, y Dios ni me ha llevado, ni me ha matado todavía, ni me ha llevado. Pero no piense que yo voy a ser el pastor de esta iglesia eternamente. ¿Lo ha considerado? Un día puedo partir, llamado por el Señor. Un día puedo desaparecer acá y va a venir a otro pastor por el que usted también va a tener que interceder. ¿Entiende? Y va a tener que amar, respetar y servir. O sea, porque ese es el siervo que Dios ha colocado en la obra.
Y no le estoy nada más profetizando nada, no, solo le estoy contando que toda iglesia, amado, no tiene el mismo pastor siempre. Entonces, pero usted dice, ay, que yo quiero que el pastor Aparicio, ok, mire, lo único que puede hacer es orar para que Dios me ponga gracia y me ponga facilidad para hacer el trabajo que Él me ha comisionado. Pero amado hermano, si usted no ora por mí, lo único que va a poder hacer es criticarme, porque defectos estoy consciente que tengo. Y no poquito, ¿verdad, hermano? Le puedo hacer una pregunta, ¿quiénes me ven defectos? Tengo defectos, hermano. Tengo defectos. Si el único perfecto es Cristo, pero yo tengo que modelarles a Cristo. Ese es mi deseo, ese es mi esfuerzo. Por eso he estado aquí 14 años. ¿Sabía usted que el 1 de junio cumplí 14 años de ser el pastor de esta iglesia? Por la pura gracia de Dios. Entonces, hermano, usted ya se acostumbró, como han sido tantos años, el pastor Aparicio, vaya, el que regaña tanto, ya me han dicho que regaña. ¿Quiénes creen que regaño bastante? ¿Y a quiénes les ayudan mis regaños? Miren cómo están. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Resultados de la oración de intercesión. Porque, amados, yo no quisiera que esta iglesia siguiera privándose de las grandes bendiciones que vienen como respuesta de Dios cuando le pedimos bien. Porque, amado, demasiado, mira, cuando alguien solo es de gracia, de gracia, de gracia y de gracia, y viene a la iglesia, amado, es cierto, la desgracia nos puede visitar, pero no permanentemente, hermano. Después, el apóstol Pablo sufrió tormentas, azotes, cárceles, pero no pasó en la cárcel toda la vida. No pasó en alta mar ahogándose toda la vida. Vio la mano de Dios socorriéndolo, ayudándolo, llevándolo a salvo permanentemente. Si un hombre vio continuamente la mano de Dios, fue el amado apóstol Pablo. Sí, sufrió incontables dolores y sufrimientos y agonías, pero de todas esas lo sacó el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios, los salmos, pero de todas ellas lo libró Jehová. ¿Cómo? Amado, el propósito es ver que la gloria de Dios se manifieste. Mire, hermano amado, la oración de intercesión siempre va a tener una respuesta, siempre. Pero a veces yo le digo, mire, me pasa tal cosa, ora, hija. Ay, el pastor solo oración dice. ¿Y por qué le parece mal consejo la oración? Si es el mejor consejo. Lo que pasa es que te digo, ora y no oras. Entonces, ¿cómo va a haber respuesta de Dios si no ora? Se van de aquí de la oficina pastoral así. A orar, me puso el pastor. Qué tristeza. Entonces, y como están enojados con el pastor porque los mandó a orar, no oran. Entonces no reciben del Señor. Y el Señor listo para mandar el socorro, listo para dar una respuesta. Mire, esta iglesia, Josué, necesita un despertar espiritual enorme. Ser una iglesia conquistadora, valiente. Pero amados, ¿dónde están los valientes de esta iglesia? ¿Por qué se acomodan a la cobardía? ¿Por qué, hermanos, dedican más tiempo, más importancia a las cosas terrenales que las cosas eternas, que son las que nos tienen aquí? ¿Qué creen? ¿Que con este ejército que tenemos no podemos conquistar San Vicente? Miren, hermanos, el Señor Jesús con 12, y eso que le salió uno cachinflín, y conquistó el mundo. Entonces, amados, ¿qué tenemos aquí? ¿Un ejército de valientes o una legión de cobardes? ¿Qué tenemos aquí? No sabe. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Mejor no me preguntes. Pero hermanos, ¿por qué? ¿Quién nos va a convertir de cobardes a valientes? ¿A quién convirtió el Señor siendo un cobarde total en un valiente, un guerrero de Dios? ¿Se acuerda de Gedeón?
varón esforzado y valiente, le dice el ángel. ¿Y a dónde estaba Gedeón? Escondido ahí debajo de la mesa. Entonces, hermano, ese milagro lo necesitamos en la iglesia. Hermano, que nos dé Dios cobardía, que nos quite la cobardía y nos dé valentía. Porque, amados hermanos, la fe, la confianza solo en Dios se aumenta y la confianza en nosotros disminuye. No nos vamos a levantar por nosotros mismos, no podemos, pero el Señor nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para transformarnos de cobardes en valientes. ¿Qué fue lo que hizo con Pedro? El Pedro que lo había negado cobardemente en el patio de Caifás, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ese hombre salió, habló públicamente y 3,000 fueron añadidos a la iglesia ese día. Y no fue el único milagro, pero amados hermanos, cuando Dios se manifiesta por el poder de su Espíritu Santo, cosas maravillosas ocurren. Y amados, salvación hay en los pueblos. La salvación vino a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria, y a nosotros se nos ha dado la comisión de ir hasta lo último de la tierra. ¿Usted sabe a qué distancia estamos de Jerusalén? Chorrocientos mil kilómetros, hermano. Y el Evangelio ha llegado hasta acá, pero falta, mire, ya llegó la luz del Evangelio aquí a San Vicente, pero hay que empapar San Vicente de Evangelio. Ahí usted hágalo, pastor. Eso lo dice un cobarde, sino que me va a decir, ¿cuándo vamos, pastor? Miren, le puedo decir algo, vamos a trasladarnos al lugar que Dios nos ha dado. Yo lamento que nadie me pregunta por el edificio, por el poco interés que muestran. Les vamos a pasar un video, creo que ahora, para que vean que la construcción es una cosa seria y nuestra iglesia central nos ha dado un tremendo apoyo. Pero no crea que nos van a dar todo ese apoyo. Vaya, ahí quédense, niños, los 40 que son. Un templo que le caben 200 personas. Entonces, ¿quién lo va a llenar, hermano? ¿Quién va a invitar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, y si no lo han hecho hasta ahora, puedo estar tranquilo de que lo van a hacer de aquí en adelante. Necesitamos un milagro, ¿o no? Y yo en eso estoy confiando, porque, amados, la batalla la vamos a pelear todos juntos, pero si nadie quiere ir conmigo, pues lo vamos a hacer solos nosotros en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes se van a perder la bendición? ¿Ah? Los que no participen en la conquista. Entonces, hermanos, cuando nosotros cumplimos la gran comisión con responsabilidad, sabemos ciertamente que estamos obedeciendo al Señor en su plena voluntad. Y esa condición nos va a permitir estar en paz con Dios. Vamos a tener paz en medio de la tormenta, porque sabemos con certeza que la voluntad de Dios estamos haciendo. Y se va a cumplir lo que dijo el Señor: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que tanto les afligen vendrán por añadidura. Amados hermanos, la petición específica de una iglesia es hacer la voluntad de Dios. El Padre Nuestro es lo que dice: que se haga tu voluntad, Señor. Filipenses 4, 6, 7, para ir terminando. Para que vea, hermano, que si usted no recibe es porque realmente no está pidiendo bien. Dice: por nada estéis afanosos, así sea la gran aflicción que le presente una situación, usted por nada esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué viene como consecuencia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así dice la Biblia. El poder de la oración de intercesión, amado hermano, es inmenso, es incalculable. Creo que hemos fallado grandemente en
nuestra responsabilidad de orar como la Biblia le demanda a los verdaderos hijos e hijas. Casi todo lo queremos hacer en base a nuestras capacidades. Mientras tengamos algo de qué agarrarnos, de ahí nos vamos a agarrar. Y en vez de soltarnos totalmente expuestos a la voluntad de Dios y al poder de Dios. La iglesia tiene que reconocer que no recibe más del Señor simplemente por falta de oración. Es urgente recuperar el hábito de oración intercesora en la iglesia. Si no lo hacemos, amado hermano, vamos a ser cómplices del mundo. Vamos a colaborar con la carne y con el infierno, porque ellos tres están felices de ver a una iglesia que no ora, que no intercede. Pónganse de pie los que han vivido dándole gusto al diablo, al no orar, y que dicen, no hombre, yo no puedo seguir así. Estoy perdiendo. ¿La falta de oración te ha traído ganancia o pérdida? ¿Alguno ha ganado algo por no orar? Entonces póngase de pie, amado hermano, si usted dice, yo he perdido bendición, porque no he orado responsablemente. Yo no oro por nadie, y si acaso oro alguna vez, oro por mí mismo. ¿Verdad que sí? Vamos a hacer oraciones egoístas. Mucha pérdida. Realmente hemos perdido el tiempo, hemos perdido gracia de Dios, porque amados, y no avanzamos más, porque realmente no estamos nosotros viviendo en una comunión perpetua con el Señor, y Él tiene tantas cosas preparadas para nosotros. Entonces, si yo veo a mi hermano tener necesidad y él no se da cuenta, en vez de criticarlo por lo que no hace, tengo que orar por él para que haga lo que tiene que hacer. Y así, amados hermanos, intercediendo unos por otros, vamos a ver resultados en nuestra vida que hasta ahora, hermanos, no los hemos visto. Dios nos va a asombrar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Dios del cielo, perdónenos. Perdónenos porque solamente hemos levantado clamor cuando estamos, Señor, en aflicción extrema. Y usted no se equivoca, mi Señor, al permitir este nivel de aflicción en nuestra vida. Es necesario, porque nosotros necesitamos aprender a depender totalmente de usted. Porque el pecado, mi Dios, no lo podemos sacar por nosotros mismos. Esa es una obra del Espíritu Santo. Y pedimos a esta hora, mi Dios, que usted, por su Santo Espíritu, haga morir en nosotros las obras de la carne, las pasiones y deseos de la carne. Porque, mi Dios, nos ha cautivado demasiado, mi Dios, el pecado. Y eso, mi Dios, nos ha matado la fe. Hemos perdido la confianza en usted, sabiendo que usted es todopoderoso, sabiendo que para usted todas las cosas son posibles. Nosotros, mi Dios, no nos hemos apoyado, mi Dios, en su poder total que se manifiesta por su Espíritu Santo, sino, mi Dios, hemos querido resolver las cosas como a nosotros mejor nos parece. Esa arrogancia es pecado, mi Dios, y ya no queremos...